Saludos para todos los estudiantes de Ingenieros de Sur. Esta vez para desarrollar el curso de literatura, quien les habla es el profesor Newton del Carpio. Vamos a desarrollar el tema 3, Pre-Renacimiento Jorge Manrique. O sea, estamos hablando de la famosa y de la hermosa literatura española. Objetivos generales: determinar la importancia del Pre-Renacimiento español, el cual se ha desarrollado durante el siglo XV. Por eso algunos también llaman Cuatrocento. Conocer las características más resaltantes de la obra del gran poeta español Jorge Manrique. Analizar y comprender las notables coplas a la muerte de su padre y su importante mensaje literario. Las coplas a la muerte de su padre es tal vez una de las obras más importantes justamente del siglo XV español. Nuestra teoría: el Pre-Renacimiento español, siglo XV, se denomina así al periodo que enlaza la Edad Media y el Renacimiento, desde el siglo XIV al siglo XV aproximadamente, en el cual se ha desarrollado una literatura eminentemente cortesana y de contenido popular. Veamos cuáles son sus características. La literatura tiene un estilo cortesano y popular. Se empieza a tomar como modelo de la literatura clásica, o sea, la literatura de la antigüedad, especialmente la literatura griega. Etapa de transición entre medioevo y renacimiento, también llamado Cuatrocento. ¿Por qué 400 dirás tú? Porque empieza con 1432, 1422, 1400, entonces se llama 400, pero corresponde al siglo XV. La producción literaria aumentó exponencialmente, o sea, se incrementa de manera considerable. Se desarrolla especialmente la poesía lírica y el teatro. Pero también surge la narrativa, a través del cuento. Pero lo que más impulsa es la poesía lírica y el teatro. Destacan Íñigo López de Mendoza, más conocido como Marqués de Santillana, y especialmente Jorge Manrique. Hay también otro autor destacado que es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea. Más adelante me parece que lo vamos a ver también con ustedes. Mucha atención con ese autor. Pero ahora nos vamos a enfocar en la figura de don Jorge Manrique. Contexto histórico: siglo XV, inestabilidad política, fuerza de la nobleza y debilidad de los reyes, reinado de Juan II, inicio del clima cortesano. Escriben el Marqués de Santillana y Juan de Mena. Reinado de Enrique IV, empieza a escribir Jorge Manrique. Reinado de los reyes católicos, los mismos autores. Predominan básicamente los reyes católicos. Cambios políticos y sociales: reyes católicos toman Granada, expulsión de los árabes. 1492, fin de la Reconquista y culminación de la dominación musulmana. Judíos conversos perseguidos por la Inquisición. Descubrimiento de América, el año 1492, economía floreciente. España pues se saca la lotería descubriendo América y conquistando los reinos de este mundo. Por eso la economía crece. Lo que más abunda en la corte es el oro. Obviamente el oro traído de las colonias. Crecimiento, dice, de las ciudades y desarrollo de la burguesía. Literatura cortesana en auge, influencia italiana y clásica. Surgen, por ejemplo, los cancioneros. Veamos a nuestro gran amigo Jorge Manrique Figueroa. Tuvo una vida relativamente breve, fíjate, 1440-1479. ¿Cuántos años vivió? 39 años, si no me equivoco, ¿no? Nació en 1440, no se sabe si en Paredes de Nava o en Segura de la Sierra, Palencia, residencias habituales de los Manrique. Fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, de la que su padre fue maestre y sirvió con las armas tanto a Enrique IV de Castilla como a los reyes católicos. Era pariente, sobrino del Marqués de Santillana y de Gómez Manrique, conocido poeta del cancionero. Su padre, el maestre don Rodrigo Manrique, murió en 1476. Escribió las famosas coplas cuando se le concedió un mando de la Santa Hermandad en Toledo, que era ciudad de la corte, y murió finalmente en 1479 en una escaramuza militar en el castillo de García Muñoz, en Cuenca. Él fue básicamente soldado. Va a destacar fundamentalmente como soldado. Estuvo al servicio de quienes, de los reyes católicos. Ingresó al castillo de García Muñoz, dice, sin protección, casi totalmente solo. Los enemigos lo rodearon, lo empezaron a golpear, lo golpearon con tanta furia y tanta fuerza que le provocaron la muerte. Recuerden que en esa época los combates eran cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, la diferencia numérica a veces era determinante. De esa manera,
un poco, digamos, sacrificada, murió don Jorge Manrique. Por esa razón su vida fue breve. Obras, fíjense acá. Es escasa su obra conservada, poesía lírica y cancionero se clasifica en amorosa, usa las convenciones del amor cortés, satírica, censura, costumbre y ridiculiza a personas, doctrinales, precedente las coplas a la muerte de su padre, que es su obra más importante. Características de la obra: dominio de métrica y versificación regular, desarrolla la elegía, especialmente introduce la copla de pie quebrado. Temas: la muerte, la tristeza y el dolor. Gran elegancia, suavidad, musicalidad y colorido. Figuras recurrentes, el epíteto, la metáfora, el elipsis, hipérbaton, hipérbole. O sea, es una poesía bastante bien lograda, por decirlo menos. Acá dice: fui militar y poeta. Ya te he explicado que fue básicamente militar, estuve al servicio de los reyes católicos. Mis padres fueron don Rodrigo Manrique y doña Mencía de Figueroa. Mencía, dicen. Se casó con doña Yomar de Castañeda, hermana de su madrastra, en 1470, o sea, todo quedó en familia. La madrastra tenía una hermana menor que se llamaba doña Yomar de Castañeda y con ella se casó. A ella le dedicó sus versos amorosos. Introdujo los tópicos latinos del Ubisum, que significa ¿dónde están?, y de la danza de la muerte, que era una festividad muy importante en esa época. Es como, por ejemplo, en México en la actualidad, no sé, habrás escuchado, habrás visto por la tele, celebran el Día de los Muertos, ¿no? Para ellos es una fiesta. En esta época también, chicos, estaba muy presente, digamos, la imagen de la muerte. ¿Por qué? Porque Europa había sufrido mucho el ataque de ciertas enfermedades. También era una especie de pandemia, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, que resulta un poco desagradable dentro de un momento. ¿Y qué provocaba? Provocaba, pues, abundantes muertes. Coplas a la muerte de su padre. En la forma, conformado por 40 coplas de pie quebrado, presenta sextillas dobles, 4 versos octosílabos, primero, segundo, cuarto y quinto, y 2 tetrasílabos, tercero y sexto. Te explico. Octosílabos quiere decir que tienen 8 sílabas, y tetrasílabos que tienen solo 4 sílabas. Como son sextillas dobles, en total son 480 versos, que tiene toda la composición. No es demasiado largo, pero tampoco es pequeño. Son 40 estrofas. Rima consonante perfecta con el esquema ABC, ABC, DEF, DEF. O sea, es perfecta la rima. Uso de figuras literarias como la anáfora, metáfora, ya lo hemos visto hace un momento, ¿no es cierto? Tema principal. En el fondo, tema principal es el dolor por la muerte del padre. Bueno, obviamente a quién no le va a causar dolor la muerte de un ser querido. Más aún si es el padre, ¿no? El hijo sufre por la muerte del padre. Dicen que el padre sufre más por la muerte de un hijo. Pero siempre hay dolor, ¿no? Un hermano puede sufrir por la muerte de otro hermano, por supuesto, ¿sí o no? Uso la pregunta retórica ubisum, que significa ¿dónde están? Ha pasado a la literatura castellana como ejemplo del cambio de la mentalidad teocentrista por el antropocentrismo. La mentalidad teocentrista era la propia de la Edad Media, y el antropocentrismo más bien va a caracterizar al Renacimiento, y esto es una especie de anticipo al Renacimiento, algo así como una especie de puente. Hipótesis o teorías sobre su composición. Hay dos. Uno sostiene en 1474. La primera parte medieval se compuso antes de la muerte del maestro de Santiago, don Rodrigo, perdón, y cuando pasó se añadió la parte restante, pacto renacentista, además de la revisión de la anterior. 1476-77 sugiere que empezó a escribirla poco después de la muerte de su padre, con el presentimiento de que su propia muerte no estaría lejos. O sea, hay dos teorías, uno que lo escribió antes, otro que lo escribió después. Elementos métricos innovadores. Veamos acá el análisis de una estrofa. Destaca la creación de la copla de pie quebrado o manriqueña. Copla quinta. Recuerda que son 40. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Los números que están al costado es, digamos, el orden de los versos. En total son 12 versos. Los que están en colores en el borde, digamos, del texto son las sílabas métricas y la rima. 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C.
La rima es consonante y continua, alterna versos de arte menor de 8 y 4 sílabas. El pique brado solo tiene 4 sílabas, es el verso más pequeño, ¿no? Eso le da una especie de efecto un poco funerario, como el, como el doblar de una campana, por ejemplo, en el funeral, ¿no? Y el poeta lo hace de manera intencional. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar, ¿no? Es como si fuera un repique de campana. La estructura temática de la obra se puede interpretar las coplas en tres partes en función de la estructura. Vida terrenal, vida de la fama y vida eterna. La primera parte corresponde a la vida terrenal, la vida que todos pasamos. La segunda parte es la vida de la fama, aquello que se logra con esfuerzo, y la otra es la vida eterna, aquello que se consigue a través de méritos nada más. La primera parte se relaciona con las coplas 1 al 13. Presenta una reflexión sobre la muerte a través de la tópica de la consolación medieval, obsesión por la caducidad de la vida y la fugacidad del tiempo. La segunda parte se desarrolla de las coplas 14 a 24, ejemplificación de lo dicho a través de personajes históricos y al hilo, o al uso debe ser al hilo, está bien, del tópico del ubi sunt. Y la otra se desarrolla de las coplas 25 a la 40, vida eterna, aparece un retrato moral del maestre don Rodrigo y se narran sus hazañas, los méritos personales que tuvo. El maestre dialoga con la muerte y accede a ir con ella al haber vivido una existencia plena, por lo que será recordado. Y inclusive nos narra la manera como muere el padre. Muere en forma tranquila, sosegada, en su misma casa, prácticamente en su cama y rodeado de su familia. O sea, una muerte más feliz no puede tener, ¿no? Entonces, por eso es que Jorge Manrique desarrolla todos esos temas. Aquí hay una cosa interesante, chicos, que tiene que ver con la estructura de la obra. Ya la primera parte, coplas sobre la vida y la muerte. La primera parte, compuesta por las primeras 15 coplas, es una serie de generalizaciones filosóficas. Se trata más de un sermón filosófico acerca de lo que debemos y no debemos hacer que de una elegía propiamente dicha. Se caracteriza por la reflexión y las metáforas de la vida y la muerte. Hay un fragmento que te voy a leer de un momento. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Siguiendo la idea de San Agustín, fruto de su interpretación de las ideas platónicas, de que esta vida está para usarla como medio para la ascensión al cielo y no para disfrutarla, así por el uso de un yo poético en primera persona del plural que pretende inculcarnos y hacer sentir como nuestras las ideas que en el poema aparecen, ¿no? O sea, la vida como un camino que va a llegar a un destino final, que es la muerte. Ese es el mar, a donde llegan todos los ríos. Segunda parte, coplas 14-24, sobre la gente que ya ha muerto. Se da aquí una concreción de las cuestiones teóricas, antes expresadas en ejemplos de la vida reciente, ejemplos conocidos por los potenciales lectores del poema. Aparece el ubi sunt, significa dónde están, no te olvides, tópico medieval que caracteriza la segunda parte de las coplas, con mucha frecuencia siempre en forma de pregunta retórica. Tú dirás que es una pregunta retórica, es una pregunta que tú fácilmente sabes. Como alguien si te pregunta, por ejemplo, ¿y cómo te llamas? Esa es una pregunta retórica. ¿Y dónde vives? ¿Qué te gustaría estudiar? Esa es pregunta retórica. ¿Qué se hicieron? ¿Cuál se para? Y usualmente, tras largas enumeraciones para mostrar que todas las cosas de este mundo son, al final, perecederas, como la propia vida terrenal, ¿no? Una característica interesante es que, como pretexto para concretar sus ideas, ajusta cuentas con los enemigos del Padre, empleándolos como ejemplos de lo que no debía hacerse. O sea, recurre a las ejemplificaciones. Tercera parte, coplas 25 a la 40, elogio del Padre. Es la parte de las coplas que consiste en la elegía propiamente dicha y donde por primera vez aparece el Padre del que hasta entonces no habíamos oído hablar. Si antes aplicaba a ejemplos de la historia reciente las cuestiones generales propuestas en la primera parte, ahora las va a concretar en Rodrigo de Manrique, alabando como en todo momento cumplió con lo que se nos ha dicho que debe hacerse en las dos partes anteriores del poema. O sea, en otras palabras, fue un caballero ejemplar. Dentro de esta tercera parte podemos hacer una segunda división, el elogio del Padre y la muerte de don Rodrigo. Entonces aquí claramente ya se ve la intención del poeta de
orientar su composición hacia su propio padre para exaltar, digamos, las virtudes que tenía el padre, se llamaba Rodrigo Manrique. ¿Sabes cómo se le conocía a este Rodrigo Manrique? Se le conocía como el segundo Cid. ¿Tú dirás por qué? Primero, porque también se llamaba Rodrigo, como Rodrigo Díaz de Vivar. Y segundo, porque peleó contra los musulmanes. Y era muy, pero muy temido por sus enemigos. Entonces, el apelativo del segundo Cid es sumamente elogioso. Te imaginarás la pena del hijo al experimentar la muerte del padre. La muerte en la Edad Media. Hemos hablado un poquito de este tema, ¿no? A finales de la Edad Media se produce una auténtica obsesión por la muerte. Este hecho coincide con el pesimismo provocado por el desastre económico y demográfico que causa la peste negra, que fue una pandemia en esa época y que deja 25 millones de víctimas mortales en Europa a finales del siglo XIV, aproximadamente la tercera parte de la población de esa época. Obviamente la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Las epidemias y los enfrentamientos bélicos hacen lógico que las gentes pensaran que su muerte podía ser inminente y que en muchas personas se despertara el deseo de entregarse a los placeres de la vida antes de abandonarla, ¿no? O sea, disfrutar, ¿no? Vamos a ver más adelante, ya cuando digamos el Renacimiento, que se pone de moda pues el famoso tópico del carpe diem. Coge el día, aprovecha el momento, disfruta, porque uno nunca sabe cuándo va a morir. Entonces hay que vivir el día a día, como dicen ahora, ¿no? Para evitar esa reacción hedonista, apareció en la segunda mitad del siglo XIV un nuevo espectáculo, a caballo entre el folclore y la literatura, o sea, a mitad de camino. Las danzas de la muerte en las que ésta invita a bailar a diferentes personajes, el rey, el obispo, el médico, etc. Es la muestra del poder igualitario de la muerte. La presencia de la muerte misma se da como un personaje pintado con rasgos horripilantes, el esqueleto con la guadaña que señala a cada mortal con el dedo. La muerte es el corifeo de una danza macabra en la que hay que participar inexcusablemente. O sea, todos somos iguales ante la muerte, dice, ¿no? Reacción hedonista quiere decir que te da placer, que te genera placer o que tú encuentras placer en el dolor. Eso es más precisamente, encuentras placer en el dolor. Bien. Tópicos literarios de la obra. Esta es la parte más interesante, chicos. Hay una serie de temas o tópicos de la obra. En el mundo existen, dice acá, vanitas vanidades, vanidad de vanidades. Todo en este mundo es caduco, por lo que no tiene valor. La única certeza es la propia caducidad de todo, belleza, fuerza, juventud, poder, porque todo se acaba. ¿Acaso vas a ser joven toda la vida? No, algún día vas a tener que morir. Contemptus mundi, menosprecio del mundo. La vida debe ser considerada un tránsito para alcanzar la vida eterna. Manrique acepta este hecho con serenidad, sin mostrar aspectos escabrosos de la muerte. Omni amor aequum, poder igualitario de la muerte. La muerte iguala a todos y golpea con igual pie. Memento mori, recuerda que morirás, recuerda que vas a morir. Recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando, dice Manrique, ¿no? En esta emergencia nacional vemos, chicos, que hasta los policías mueren. Mueren los médicos, mueren los ricos, mueren los pobres son más indefensos, digamos, ante la emergencia, pero cualquiera puede morir. Esos temas, aunque parezca mentira, ya son muy antiguos en la humanidad. Quatidie moritum, cada día morimos cada día. La vida es un camino hacia la muerte y el hombre es un viajero. Su existencia es una peregrinación hacia la otra vida, que hay que ganar con la virtud. Homo viator, la vida, ¿no? La vía del hombre, digamos, ¿no? Tempus irreparabili fugit, huye irreparablemente el tiempo. El presente no existe, se convierte en una sucesión de presentes, inaprehensibles. Todo es pasado, se produce la angustia por sabernos algo fugaz. Hay que dirigir la vista hacia el espíritu como consolación. O sea, habla de la celeridad del tiempo. Lo que ahorita es presente ya dentro de un momento deja de ser presente. Tempus fugit, el tiempo se escapa. La expresión aparece por primera vez en el libro tercero de las Geórgicas, poema escrito por el poeta latino Virgilio. La frase exacta es sed fugit intere fugit irreparabilis tempus. Obviamente yo no sé latín, disculpen en todo caso, chicos, por la torpeza. La traducción es pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo. Esta frase latina se encuentra a menudo inscrita en los grandes relojes de los péndulos.
En algunos relojes de sol puede encontrarse también esa frase completa: Tempus fugitis, sicus nubis, quasi naves, velutumbra. El tiempo vuela como las nubes, como las naves, como las sombras. Hasta ahorita nos dicen, oye, apúrate, el tiempo vuela, el tiempo es oro. Iter vitae, el camino de la vida. Manrique lo dice en forma poética. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. O sea, cuando llegas a la muerte, ¿no? El paraíso. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. No te equivoques en tu vida. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. O sea, llegaste a la meta. Ubishun, ¿dónde están? ¿En qué han terminado? Tópico en el que se conjuntan los anteriores. Se pregunta por el paradero de los personajes poderosos del pasado inmediato. Responden el silencio y la nada. Otros tópicos. La fortuna es un azar ciego que provoca los males del mundo. Esta imagen pagana se representa como una rueda que reparte a su capricho la felicidad y la desgracia. Para algunos autores cristianos, la fortuna es una delegada de Dios. Para Manrique, una razón más para alejarse de los bienes terrenales. Algunos hablan de la rueda de la fortuna, ¿no? El azar, pues el famoso azar. Fortuna nunca sitis in ondine status. La fortuna nunca se detiene en el mismo sitio. La fama, una visión antropocéntrica, dice acá, más moderna que la clásica medieval, concede importancia a las obras individuales y a la virtud personal por ellas conseguida. Esta fama queda en la memoria de las gentes, por lo que existen tres vidas: la vida terrenal efímera, la vida eterna o celestial y la vida de la memoria de los demás, la vida de la fama. La fama se consigue con la virtud y la vida cristiana. Aún así, también la fama es efímera ante el olvido. Solo la vida eterna derrota definitivamente a la muerte. Y es la que se consigue solamente con una vida ejemplar, una vida modelo, ¿no? Respetando los preceptos cristianos, respetando también a los semejantes. De eso nos habla abundantemente la religión. Esta es la división temática de las coplas, ya lo hemos visto hace un momentito también, consideraciones generales de la copla 1 a la 13, desarrollo de los temas manriqueños, tiempo, fortuna, muerte, la vida es como un camino, vanidad de la belleza corporal, ejemplificaciones, copla 14-24, más ejemplos de los temas de tiempo y muerte, desaparición de los valores mundanos, efecto de la pregunta retórico bisunt, cada uno encuentra respuesta a dicha pregunta. Tercero, don Rodrigo Manrique, coplas 25-40, elogio general, elogio por comparaciones, elogio por hechos reales, muerte de don Rodrigo, parlamento con la muerte y segundo, descripción del fallecimiento. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, dice Jorge Manrique, ¿no? Eso lo tomé en internet, por eso es que los versos no están debidamente quebrados. El primer verso de nuestras vidas son los ríos, el segundo es que van a dar a la mar y el tercero es que es el morir. Pero es un detalle nada más. Antología mínima. De acuerdo con los temas que trata, ha sido dividida en tres partes. Primero, consideraciones generales. He tomado algunas estrofas. Recuerda el alma dormida, vívese su despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Atención, puedes escuchar y leer el poema completo en ese enlace. Lo puedes escuchar porque hay hasta un audio, el poema completo. Si te interesa, lo puedes copiar. No, y accedes con la internet. Ejemplificaciones. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención que trajeron? Las justas de torneos, paramentos, bordaduras encimeras, ¿fueron sino dabaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Al escuchar esa pregunta la gente dice, ¿verdad? Dice, ¿no? Ya pues no están, se han muerto.
Esa es la pregunta retórica. ¿Dónde están? O sea, sabemos que todos ricos y pobres al final todos van a morir. La muerte es democrática en eso. Cuando se lleva a todos. Esa es la parte del Ubisoft. La parte final. Para no extendernos, don Rodrigo Manrique. 25. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestro don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. 26. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, qué león, cómo peleaba, dice, como un león. Notarás que hay algunos arcaísmos. Acuérdate, pues, campeón, viene a ser una lengua del siglo XV. Por lo tanto, obviamente hay arcaísmos. El español ha venido cambiando con el tiempo. Ojo con eso. 27. Fíjate cómo lo compara con grandes personajes de la antigüedad. En ventura, Octaviano. Julio César en vencer y batallar. En la virtud, Africano. Aníbal en el saber y trabajar. En la bondad, un Trajano. Tito en liberalidad con alegría. En su brazo, Aureliano. Marco Tulio en la verdad que prometía. Compara a su padre con grandes personajes de la antigüedad. Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante, Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra. Ya que ya estamos terminando, 39 es la oración, el maestro se dirige a la muerte, luego el que le dice que si ya tiene que llevarlo, que se lo lleve nomás, luego le invoca en una oración, dice, tú que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona. Y luego la parte de la copla 40 nos describe la muerte del padre, fíjate, lee con atención. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer, y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. O sea, dice que murió cercado de su mujer y de sus hijos. Entregó todos los sentidos humanos. Aunque la vida perdió, nos dejó harto consuelo su memoria, dice Manrique. Actividades de aplicación, fíjate, este es como un juego, completa con respecto al predecimiento. El predecimiento español también se llama Quattrocento. Se desarrolla en el siglo XV de nuestra era. Destaca el poeta Marqués de Santillán, autor de la obra Serranillas. El gran poeta Manrique es autor de Coplas hasta la muerte de su padre. Las llamadas coplas están conformadas por sextillas doblas y presentan rima consonante perfecta. Al final Jorge Manrique realiza un elogio de su padre Rodrigo Manrique, mientras que anteriormente lo comparó con personajes históricos. Para tu evaluación te dejo una actividad, 10 preguntas que se proponen a continuación para enviar las respuestas a mi correo, pero mándalo de forma ordenada hasta el miércoles, tienes tiempo todavía. Copia el número de la pregunta y la clave, sigue el ejemplo, colegio de ingenieros, tarea de literatura, apellidos y nombres y luego las respuestas, ¿no? Aquí están las preguntas que no son demasiado difíciles, todo está contenido en la exposición, son solamente 10 nada más. Eso sería todo por ahora, muchachos. Para mí es un placer siempre estar en contacto con ustedes y yo espero que la situación mejore muchísimo en los próximos días y así que solamente queda el mensaje final a cuidarse, por favor. Pronto nos estaremos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego.